El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy complicado. Generalmente se ha tratado de decir de que la única pandemia que hay dando vuelta es la del coronavirus. Sin embargo, hay otra pandemia que es mucho más invisible y ocurre en las casas, ocurre en los espacios privados, en la intimidad, y son los femicidios. Es decir, los femicidios se han constituido desde hace mucho tiempo en una pandemia. Estos femicidios son producto de cuestiones de género que se han venido a traslucir en estos últimos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres han sufrido durante siglos y siglos, han pasado de ser esclavas a ser prostitutas, a ser consideradas brujas, a ser consideradas incapaces. Esta liberación femenina, gracias a Dios, hace que se coloque de alguna manera a la mujer en un plano de igualdad. Por eso el género, considero que más allá de un sistema que está en contra de la discriminación, lo que permite son formas, procedimientos, metodologías y mecanismos para visibilizar, para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Cuando nosotros hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de perspectiva de género, lo que estamos queriendo decir es que tenemos que tener una mirada distinta y una igualdad plena. O sea, se busca una igualdad plena. Creo particularmente que el tema es muy complicado, es muy profundo. Los hombres, en cierta medida, han transmitido a través de la historia un sistema patriarcal, androcéntrico, un sistema que no le ha permitido a las mujeres su pleno desarrollo. Este sistema de discriminación androcéntrico, basado exclusivamente en el hombre, ha hecho que de alguna manera no se pueda valorar debidamente el rol de la mujer dentro de la sociedad. Y se ha transformado en violencia, y la violencia ha tenido siempre un correlato, es decir, ha tenido siempre una forma de expresarse. La forma de expresarse esa violencia ha sido siempre asimétrica, no ha sido simétrica. Es decir, el adulto contra el niño y el hombre contra la mujer. Por eso me parece que acá hay que buscar palabras claves, y la palabra clave sería igualdad plena. También lo piden las reglas de Brasilia, de 2018 hechas en Quito, es decir, la nueva renovación de las reglas de Brasil. Las víctimas generalmente han sido maltratadas por el sistema penal, ya lo sabemos, tal vez no diríamos nada nuevo con esto, pero para el abogado una víctima es un cliente, para el hospital es un paciente, para una compañía de seguro es un asegurado, para los vecinos es un bicho quejoso, para la policía también, para el sistema judicial es un número de expediente, para el juez la víctima es un testigo, y para el imaginario colectivo generalmente es un cuasi culpable porque por algo será. Estos estereotipos que se han colocado sobre las víctimas han hecho que esta desigualdad se propague día a día. Es decir, que el androcentrismo, es decir, la posición machista, la posición patriarcal, a la mujer, discrimina a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Lo que quiero transmitir centralmente con esto es que las diferencias socioeconómicas y de mentalidad estructural tienen un espejo dentro del sistema penal, y es cierto, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Es decir, podemos decir que acaso somos igual a un terrateniente que tiene gas y petróleo en Bolivia. Nosotros, los mundanos ciudadanos, no. Es decir, que el tema de la igualdad funcionaba en Rousseau y en el contrato social mientras el hombre esté solo,
el buen salvaje. Pero cuando el hombre interactuaba, cuando empiezan a nacer las diferencias, las grandes diferencias, se puede saber claramente que yo no soy igual a Bill Gates, ni soy igual al dueño de Facebook, ni soy igual al dueño de Amazon. Y estos, en definitiva, son personas mucho más poderosas que yo. Y esto puede verse en un libro muy interesante del año 1949, hecho por Edwin Sutherland, que se llamó El delincuente de cuello blanco. Como ustedes pueden ver que los delincuentes económicos tienen un nivel superlativo dentro de la sociedad y nunca son atrapados por las redes de la justicia, salvo honrosas excepciones como Marcelo Derrecht, por ejemplo. Entonces hay todo un gran esfuerzo por parte de la comunidad para poder igualar el gran sufrimiento que las mujeres han tenido a través de la historia, el gran desplazamiento que las mujeres han tenido. Bien, ¿y el Estado qué ha hecho para esto? Bueno, el Estado hace ya tiempo que ha decidido suicidarse. Es decir, el Estado no tiene políticas públicas importantes que hagan que poner a la mujer en un plano de igualdad y en un plano de respeto. Si no, nos explicaría cómo los femicidios andan de un lado para el otro. Lo cierto es que cuando hablamos de tolerancia cero, lo que tenemos que decir es tolerancia cero a la violencia contra la mujer y contra los niños. Eso me parece que sería la clave de la tolerancia cero. Porque hay una cuestión que es central y no se entiende, y es una tautología, porque no habría ni que explicarla. El no es no. O sea, ¿qué tiene que explicar la mujer para decir no? Tiene que hacer todo un desarrollo intelectual para decir que no quiere una relación sexual. Y esto creo que solamente vamos a poder avanzar en la medida que formamos o fundemos redes sociales sensibles, solidarias, y propongamos al Estado planes concretos para erradicar la violencia contra las mujeres. Lo cierto es que hay un agresor que es verdaderamente, es la porquería más grande que hay, que está dentro de las casas, es decir, el agresor intrafamiliar. Y ese agresor intrafamiliar lo que hace, impone la regla, dice, bueno, lo que pasa acá en la familia hay que arreglarlo en la familia, claro, porque le conviene. Es el gran inquisidor, proclama su propia impunidad y en definitiva, tristemente, podemos asegurar de que hay muchos niños que en este momento, mientras estamos dando esta charla, están siendo golpeados en sus casas, maltratados. Muchas niñas que están siendo vejadas, que están siendo abusadas sexualmente y tienen que guardar silencio de por vida. Un silencio de por vida. ¿Y por qué digo esto? En un momento, en el año 1985, Sumit, S-U-M-M-I-T, escribió sobre lo que traslucía el síndrome del abuso sexual. Así que pasaba con el abuso sexual a niñas. ¿Qué pasaba con este abuso? ¿Qué pasaba en las niñas? Sumit fue muy famoso y se habla en psicología y en psiquiatría del síndrome de Sumit. Sumit entiende que hay una primera etapa donde la niña se oculta, o sea, la tocan, la abusan y se oculta. Luego siente una etapa de desamparo. Luego intenta, después de ese desamparo, decir, bueno, pero en realidad mi abusador, o sea, mi padre, mi abuelo, no son tan malos, tal vez la mala soy yo. Y sucede luego una etapa de acorralamiento, se siente acorralada y se acomoda a la nueva situación. O queda ya siendo la niña abusada, o va por el otro lado. Yo siempre digo que cuando una mujer denuncia, cuando una mujer denuncia,
nadie ha muerto, ni hay que lamentar nada, ni hay ni nada ha desaparecido. Cuando una mujer denuncia, no ha muerto nadie, ha nacido una mujer libre. Y este sentido que hay que darle es porque en el ciclo de violencia, de intimidación, aislamiento, segregación a la víctima, agresión física, agresión sexual, falsa reconciliación, convencer hablando, la quieren convencer hablándole o explicándole de las ventajas de la familia, de una familia que el mismo agresor ya ha destruido, una familia que el mismo agresor está utilizando. Entonces estos son los problemas básicos que existen. Entonces sobreviene, ¿qué hacemos con la prueba? La prueba nosotros sabemos que dentro del proceso penal sirve para la reconstrucción conceptual de lo que ha ocurrido y para acreditar un hecho. Es decir, lo que va a hacer la prueba, en palabras simples, va a ser confirmar la hipótesis acusatoria o negarla. Hay una hipótesis acusatoria que dice el hecho que ocurrió fue este, y la prueba va a decir sí señor, o va a decir no señor. ¿Son las pruebas las que condenan a los imputados? ¿O son los jueces los que condenan a los imputados? En realidad los que condenan a los imputados son los jueces, no son las pruebas, porque las pruebas ontológicamente no pueden condenar a los imputados. Entonces, cuando se habla de prueba en los delitos sexuales, lo que tenemos que ver ahora, los nuevos paradigmas, son los siguientes. La resistencia de la víctima ya no es un elemento del tipo penal. No se le pide resistencia heroica a la víctima. Nadie pretende que buscar una víctima valiente, una víctima que realmente se destaque por encima de todo y podamos decir, no, mirá qué importante que es que la víctima esté en este punto, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la resistencia, no es una exigencia del tipo. El silencio no equivale a consentimiento, repito, el silencio no equivale a consentimiento. Ante una violencia física o psicológica, la inacción de la víctima no debe interpretarse como consentimiento. El imputado no puede arguir que la vestimenta de la víctima significa un mensaje de consentimiento. Hay un caso muy famoso en España por el Tribunal Supremo que se llama el caso de la minifalda. Precisamente, el hecho de que use minifalda no quiere decir que quiera tener una relación sexual. Tampoco se puede usar ese argumento en la sentencia, es decir, el juez que juzga no puede decir, y bueno, como la víctima estaba vestida así, era una provocadora, por eso el hombre reaccionó de acuerdo a la provocación. Esto no lo puede decir. Las fotos y las imágenes colgadas en redes sociales, como Instagram, como Facebook, no implican consentimiento. Es decir, que la regla que estamos exponiendo en clave de ponderación, es cierto que va a estar limitada por las garantías genéricas de defensa procesal y en cierta medida por el principio de contradicción. Pero es dable advertir que aquí estamos ante un nuevo paradigma. La resistencia ya no se exige. Hay algo que me parece importante, que es el testimonio de la víctima, o sea, ¿por qué se le da credibilidad ahora al testimonio de la víctima? Las memorias son redes neuronales que están estrechamente interconectadas. En realidad tenemos dos memorias, una memoria implícita y una memoria explícita. El sistema neuronal, o sea, tenemos 86.000 millones de neuronas unidas, cada una a través de una sinapsis por 1000 sinapsis más, 1000 conexiones más, lo que haría que tenemos en la cabeza miles de trillones y trillones de neuronas. Más que todas las estrellas que podemos ver en el cielo. Es decir, que los recuerdos están precisamente en zonas de almacenamiento de la memoria, y al revisitar cada recuerdo, nosotros lo que hacemos, reconstruimos biológicamente
todo lo que ocurrió, es decir, volvemos a recordar. Es memoria sobre memoria sobre cada vez que la recordamos. Es decir, que cada vez que recordamos agregamos algo, contaminamos. Esto se llama mestizaje, porque la memoria no es precisamente de mármol, es plástica, como todas las neuronas. Ahora bien, si estamos frente a un fuerte impacto emocional, el fuerte impacto emocional fija lo que se llama una huella mnemónica. Es decir, aparece en la escena una memoria explícita que más específicamente es una subespecie que se va a llamar memoria episódica. Pero hay algo más que esta memoria episódica, la que sucede en el momento y que nosotros podemos olvidar. Esta experiencia personal es única. Me estoy refiriendo a una violación, por ejemplo. Y es base de la propia identidad de una persona. Entonces, entra dentro de lo que se llama la memoria emocional, porque esa persona, indudablemente, va a tener ese dato como una memoria autobiográfica, es su huella psíquica. Entonces, cuando la persona recuerda, recuerda mejor, recuerda más claramente uno o dos hechos puntuales al menos. Puede aparecer algo en la memoria, ahí como el color de una zapatilla o una cosa que parece tangencial, pero la memoria lo grabó y grabó centralmente el hecho, es decir, que estamos frente a un hecho fácilmente recordable y traumático. Por eso nosotros decimos que se le debe creer a la víctima en principio. ¿Por qué? Porque tomada la declaración cerca del hecho, tiene menos mestizaje, o sea, tiene menos contaminación, la revisitación que hace, es decir, cuando vuelve a tomar la memoria. Como está cerca del hecho, la recuerda más frescamente, pero a su vez está traumada. Y esto puede ser detectado a través de muchísimos test que se hagan con más precisamente de DSM-5. Bien, hecha esta aclaración, viene la valoración favorable del testimonio de la víctima. Primero, en la declaración debe tener coherencia interna la víctima. La víctima debe tener coherencia interna. No se debe observar ánimo espurio de venganza o resentimiento que pueda influir en la valoración. Tiene que detallar claramente los hechos, distinguir las situaciones, los presentes, los motivos, discriminar los hechos, los que habitualmente ocurrían y los que no ocurrían habitualmente. Y algo que es central, no se debe evidenciar en el testimonio de la víctima indicadores gananciales. El estándar probatorio se va a satisfacer de un modo menos riguroso que el estándar probatorio de cualquier otro delito. Se deben interpretar los hechos, las pruebas y los textos normativos con enfoque diferencial de género. Repito, se deben interpretar los hechos, las pruebas y los textos normativos con enfoque diferencial de género. Todo esto que les estoy diciendo está en innumerables sentencias en distintos países. Sentencias de corte, sentencias importantes, también de la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, que la clave está en la consistencia interna que tenga el testimonio, la precisión del primer relato, que es el más importante, la coherencia, el desinterés, la veracidad, la amplitud probatoria, la integralidad y, en definitiva, estos son, no otros, los valores que vamos a tomar inmediatamente para verificar el testimonio de la víctima. Ausencia de incredibilidad subjetiva,
es decir, no existen razones de peso para pensar de que está mintiendo, que se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica, es decir, lo que ella dice, que podamos tener algún dato que es cierto. Por ejemplo, si dice, me llevó a bailar a tal lugar, después a la salida, en el auto de él, que era un Opel K, me llevó a tal lugar, me violó. Bueno, cuando salí me fui a la casa de una amiga, le conté a mi amiga. Entonces aparecen datos periféricos importantes. El testimonio de la amiga, la impresión de la amiga que va a tener inmediatamente, que se puede corroborar el lugar anterior donde fue, que evidentemente había un auto. Todo esto es importante porque si aparece el dato periférico, la prueba firme del testimonio cobra valor. Es decir, es lo que se llama la valoración epistemológica de la prueba, un análisis epistemológico. Es decir, la falibilidad va decayendo en la medida que le sumamos más pruebas. Ahora, si le sumamos un dato externo, ¡pum!, se fortalece. Es decir, el dato externo siempre fortalece esta credibilidad subjetiva de la víctima. Y que la versión de la víctima no sea fantasiosa o fabulatoria, tiene que tener una coherencia. Ese testimonio tiene que ser uniforme y tiene que tener firmeza para inculpar al imputado. El Superior Tribunal Español dice, bueno, hay que tener tres cosas centralmente para creerle a la víctima. Un test de credibilidad, son tres cosas. Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, subjetivamente se le tiene que creer, o sea, es firme cuando habla. Verosimilitud, o sea, lo que dice se presenta como veraz, no se presenta como fabulatorio. Y persistencia en el relato. Es decir, ese relato que dice lo mantiene, no lo cambia. Es decir, cuidado con el principio de contradicción. Y esto, de alguna manera, la Corte Interamericana lo ha ratificado en varios fallos. Castro, en el fallo Campo Algodonero, que tiene 12 años ya, María da Pena, María Fernández, Barrios Altos, Bulacio, Velázquez Rodríguez, Villagrán Morales, donde las pruebas tienen que ser apreciadas en su integridad, Fernández Ortega, Espinosa González. Como pueden ver, la importancia que tiene el testimonio de la víctima es verdaderamente extraordinario, porque la misma Corte Interamericana se ha encargado de hacer este enfoque diferencial. ¿Qué considero importante para que tengan también presente? Que este testimonio único ocurre porque este tipo de delito sucede en la intimidad y prevaleciendo siempre, y tiene una modalidad. Entonces acá siempre hay un testigo único. Nadie va a violarse a alguien delante de un escribano o va a una cancha de fútbol a convocar gente para ver cómo viola a alguien. Es decir, un delito que ocurre con esa sola prueba prácticamente, el testigo único. Y sí, hay dos cosas para decir aquí que me parece importante. Por un lado, no ocurre que pueda venir una auditoría a periciar datos contables, como sucede en los delitos de las estafas o defraudaciones. Entonces, aquí el testimonio es muy fuerte. Pero claro, puede suceder algo, puede aparecer una prueba científica. Cuando esto ocurre, ya la sentencia está despejada hacia el camino, obviamente, de la condena o de la inocencia. Me estoy refiriendo al ADN. Es decir, el ADN
descarta cualquier otra posibilidad. El ADN libera la zona de suspicacias, de ignorancias, de dudas. Es decir, cuando encontramos ADN a través de un hisopado en la vagina de la mujer, evidentemente estamos encontrando al delincuente. No hay duda. Es decir, el ADN termina siendo la reina de las pruebas. En la víctima se debe valorar también el lenguaje gestual, la seriedad expositiva, la expresividad descriptiva, la ausencia de lagunas, contradicciones y fragmentaciones en el discurso. Yo creo que hay que poner la proa incansablemente en defensa de las víctimas que sufren estos estragos. La jurisprudencia de Bolivia ha sido bastante generosa en condenar gravemente estos delitos de género, y yo quisiera que tengan presente un fallo del Auto Supremo 332 del 2012, de Sucre, el 18 de diciembre de 2012, en un expediente Tarija 25/2012, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Hay otro fallo muy importante del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Sala Tercera, Bolivia, Sucre, el 4 de enero de 2013. El expediente es el 01628-2012-04-AAC. Y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que la recomiendo mucho, 17/2019, es decir, ya estamos ante algo muy nuevo aquí, de la Sala Segunda, Sucre, 13 de marzo del 2019, y el expediente lleva el número 24521-2018-50-AL. Bueno, sería muy largo comentárselo, pero ahí indudablemente estas sentencias que son muy largas, tanto del Auto Supremo como del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, refieren a la protección de las víctimas, la credibilidad de las mismas, etc. Pero hay un fallo que es muy, pero muy recomendable, que es de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Es un fallo plenario. Lleva el número 1 del año 2011. Fallo plenario número 1 del año 2011 de la República del Perú sobre verificación del testimonio de las víctimas. Y la Corte Interamericana ha dicho que las pruebas deben ser apreciadas en su integridad, es decir, teniendo en cuenta las relaciones mutuas y la forma como se prestan soporte unas a otras y dejan de hacerlo. Esto lo dijo en Villagrán Morales. Y después dice que el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con la discriminación y debe utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Esto lo dijo en el caso de Espinosa González y evidentemente es del año 2014, evidentemente se está refiriendo a la Convención Belén do Pará. Y en Castro Castro, contra Perú, la Corte Interamericana consideró que en materia de delitos sexuales el testimonio de las víctimas es prueba necesaria y suficiente. Es decir, el testimonio de la víctima es prueba necesaria y suficiente. María da Pena llama a tener sensibilización con dice, seamos sensibles con las víctimas, seamos sensibles con las víctimas. Ya para ir un poco terminando, también recomiendo la jurisprudencia de Colombia. La Corte colombiana ha dicho que la experiencia sexual de la víctima no es posible inferir el consentimiento, es decir, por más experiencia que tenga, cada acto sexual es un acto distinto, que no se deben tomar estereotipos, decisiones en base a estereotipos de género,
que hay que evitar la revictimización y que exige todo un test para valorar el testimonio de las víctimas, un test de proporcionalidad, y a su vez también se refiere mucho al test que hay que practicar cada vez que ocurra una retractación. Ya aquí se está refiriendo más que nada al relato de los niños o niñas. Bueno, en materia de niños y niñas víctimas de abuso, no se puede exigir en el relato una estructura lógica, porque los niños no tienen la lógica de adultos. Se debe discriminar, separar la fantasía de la realidad. Se debe estar libre de cualquier injerencia de terceros o de adultos que determinen, manipulen a los niños para llevarlo para un lado o para el otro. Y se debe considerar muchísimo lo que es el primer testimonio, porque después empieza el mestizaje, empiezan los aprietes a los niños. Es decir, en materia de menores, se debe estar siempre al interés superior del niño. Y este concepto abarca el derecho sustantivo, el derecho procedimental y la interpretación que tiene que hacerse sobre las normas y sobre el hecho. El relato del niño debe estar libre de cualquier injerencia, cualquier sugerencia de un adulto. Que lo puedan manipular, que lo puedan determinar, que lo puedan presionar o que lo puedan dirigir a transmitir una historia que es mentirosa. La validez de la retractación de la víctima está en función de una evaluación de carácter interno como externo. Es decir, en principio no. Cada vez que se retracte, no habría que creérsele a esa retractación. Pero si uno le va a aceptar, valorarla, va a tener que ver que continúe con una coherencia interna lo que está diciendo ahora. Y chequear muy bien que no han existido datos externos, es decir, llamadas telefónicas, visitas, recomposición de la madre con el padre, etc. La Convención Belén do Pará obliga a continuar las causas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto lo ha dicho en el caso Espinosa González contra Perú. Es decir, lo que se intenta aquí es evitar la revictimización. Desistir de una denuncia hecha por un niño no debe interpretarse como un cuestionamiento acerca de si el hecho existió o no existió. El hecho que el niño dice tiene que tener consistencia interna y debe hacerse caso al primer relato del niño. Acá hay un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el plenario S1 del 2011 de Perú, de la Corte de Perú, lo transmite, lo reproduce. Cuando la víctima es niña, el enfoque en su favor tiene que ser doble, o sea, de una visión de género y de una visión de protección de los derechos del niño. Siempre es dable corroborar esto, como bien les dije, con un examen periférico para poder saber, en definitiva, si la víctima está mintiendo o no está mintiendo. Es decir, el dato externo considero que es un dato más que relevante. Entonces, en definitiva, sabemos que no se le puede exigir resistencia a la víctima, sabemos que la inacción no debe interpretarse como una aceptación, sino más bien para evitar un mal mayor, es decir, la víctima no se resistió porque le iban a matar, que el silencio no habilita al delincuente a que crea que la víctima quiere el acto sexual, no se puede arguir la vestimenta de la víctima, conexiones que se hayan hecho a través de redes en general, ¿no? No se puede referir en la sentencia a las conductas anteriores de la víctima, no se puede tomar fotos, imágenes en redes
como excusa para decir en realidad lo que quería era esto, o sea, hacer esa lectura, saber que el no es no. La declaración única tiene un peso decisivo, casi está enfrentando el principio de inocencia. La presunción, hay una suerte de presunción juris tantum en favor de la credibilidad de la víctima, y la retractación en materia intrafamiliar no debe prosperar en tanto y en cuanto no siga un riguroso test como para poder decir el chico se quiere retractar. Hay algo más para decir, que la víctima no tiene que ser revictimizada. Quiere decir que si la víctima declaró con el beneficio de parte de la defensa de que pueda haber constatado esa prueba, en cierta medida observado y controlado, no es necesario que vuelva a declarar en el debate si las condiciones están dadas para que no declare. Con todos estos principios creo que estamos ante absolutamente nuevos paradigmas, nuevas cuestiones, que nos tienen que llevar a no meter un prejuicio. Es decir, el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como enemigos, ni se deben transformar las feministas en víctimas absolutas y permanentes, porque el feminismo, en realidad, la causa del feminismo es una causa muy noble y muy importante, entonces no debe ser mancillada ni utilizada por cuestiones políticas o ideológicas. El feminismo como concepción es una concepción extraordinaria, uno de los grandes descubrimientos mentales que podemos hacer en este siglo XXI. Con esto quisiera transmitirle a todos que un mundo mejor es posible, y solo va a ser posible con víctimas que no sufran violencia y con mujeres que puedan sentirse libres, iguales, y así van a ser mejores. Muchas gracias.